El asteroide 2024 YR4 fue descubierto el 27 de diciembre y desde entonces ha captado la atención de astrónomos y agencias espaciales de todo el mundo. Dado el interés en su trayectoria, vamos a estimar la probabilidad de que impacte en el Perú y analizar las posibles consecuencias de un evento de esta magnitud. Con un diámetro estimado de 40 a 90 metros, es más grande que el meteorito de Chelyabinsk de 2013, cuyo impacto dejó más de 1.500 heridos por la onda expansiva en Rusia, pero, en la mayoría de los casos, sería más pequeño que el objeto que provocó la explosión de Tunguska en 1908. A pesar de su modesto tamaño en comparación con otros asteroides, su trayectoria ha despertado inquietud, pues las primeras estimaciones indican una posibilidad, aunque baja, de que choque con la Tierra en la próxima década. En caso de que 2024 YR4 siguiera una ruta de impacto, su colisión podría ocurrir en una franja geográfica extensa, que incluye el Océano Pacífico Oriental, partes del norte de Sudamérica como Ecuador, Venezuela y Colombia, zonas del Atlántico y África, y regiones del Mar Arábigo y el sur de Asia, abarcando países como India, Pakistán y Bangladesh. Sin embargo, estos cálculos aún tienen un margen de incertidumbre. Para el año 2030, la ubicación exacta del posible impacto se podrá predecir con una precisión de cientos de kilómetros, y solo en los últimos días antes de la colisión se podrá determinar el punto exacto con certeza. Sin embargo, estos cálculos aún tienen un margen de incertidumbre. Para el año 2030, la ubicación exacta del posible impacto se podrá predecir con una precisión de cientos de kilómetros, y solo en los últimos días antes de la colisión se podrá determinar el punto exacto con certeza. Las proyecciones iniciales calculaban un 1.6% de probabilidad de impacto para el 22 de diciembre de 2032, pero estudios recientes han elevado esta cifra a un 2.3%, lo que equivale a una posibilidad de 1 en 43 de colisionar con el planeta. Aunque este riesgo sigue siendo relativamente bajo, es lo suficientemente significativo como para justificar un seguimiento continuo. Si bien el cálculo de trayectorias espaciales implica márgenes de error, con observaciones adicionales se espera refinar su órbita en los próximos años y determinar con mayor certeza si representa una amenaza real. La probabilidad de impacto del asteroide 2024 YR4 varía considerablemente dependiendo de la región analizada. A nivel global, la posibilidad de que colisione con la Tierra es del 2.3%, lo que representa una amenaza lo suficientemente significativa como para ser monitoreada de cerca por las agencias espaciales. Sin embargo, cuando se analizan áreas más específicas, como los océanos o países individuales, la probabilidad disminuye debido a la extensión de la superficie terrestre y la trayectoria estimada del asteroide. Dentro de estas zonas, el Océano Pacífico presenta una probabilidad de impacto del 0.7%, una cifra considerablemente menor en comparación con el total del planeta, pero aún relevante. Debido a su inmensa extensión y ubicación en la trayectoria estimada del asteroide, el Pacífico sigue siendo una de las áreas con mayor exposición, aunque por debajo del Atlántico. Un impacto en esta región podría generar un tsunami de gran magnitud, con potenciales consecuencias para las zonas costeras cercanas. Por otro lado, cuando se analiza la posibilidad de un impacto en Perú, la probabilidad cae drásticamente a 0.005%. La trayectoria actual del asteroide sugiere que la mayor parte del riesgo se concentra en otras regiones del planeta, dejando al territorio peruano con una posibilidad extremadamente baja de verse afectado directamente. Para ponerlo en perspectiva, la probabilidad de que una persona sea alcanzada por un rayo en su vida es similar a la de que el asteroide impacte en suelo peruano. Las consecuencias de un impacto dependerían de múltiples factores, como el tamaño exacto del asteroide, su velocidad de entrada y el lugar donde caiga. Si el choque ocurriera en el océano, se generaría un tsunami con olas que podrían alcanzar las costas cercanas con fuerza destructiva. Si impactara en tierra firme, la explosión resultante podría devastar una ciudad entera, generando un cráter de hasta 2 kilómetros de diámetro, acompañado de una onda expansiva capaz de destruir estructuras a decenas de kilómetros a la redonda. En cualquier escenario, la explosión lanzaría polvo y escombros a la atmósfera,
oscureciendo el cielo y alterando temporalmente el clima en la zona afectada. Para dimensionar mejor el impacto potencial de 2024 YR4, resulta útil compararlo con eventos anteriores. El evento de Tunguska en 1908 fue causado por un meteoro de entre 50 y 60 metros de diámetro, que explotó en la atmósfera con una potencia estimada de 10 a 15 megatones, el equivalente a una bomba termonuclear. La onda expansiva arrasó más de 2.000 kilómetros cuadrados de bosque siberiano, derribando más de 80 millones de árboles y generando una explosión tan intensa que se sintió a cientos de kilómetros de distancia. El asteroide 2024 YR4, en comparación, es ligeramente más pequeño en su estimación mínima, lo que sugiere que su impacto podría ser menos destructivo que el de Tunguska si su tamaño real está en el rango inferior. Sin embargo, si su diámetro se acerca al extremo superior de los 90 metros, entonces su energía liberada podría igualar o incluso superar la de Tunguska, dependiendo de la velocidad y el ángulo de impacto. Por otro lado, si comparamos este asteroide con el catastrófico impacto del asteroide del Golfo de México, que provocó la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años, la diferencia es abismal. Aquel asteroide tenía entre 10 y 15 kilómetros de diámetro, es decir, era cerca de 200 veces más grande que 2024 YR4. Su impacto liberó una energía equivalente a 100 millones de megatones, generando incendios globales, un invierno nuclear y la extinción de aproximadamente el 75% de las especies de la Tierra. En este sentido, 2024 YR4 no representa ningún peligro de extinción masiva, pero sí podría causar una catástrofe localizada si impacta en una zona poblada o generar un tsunami con consecuencias devastadoras en caso de caer en el océano. El asteroide 2024 YR4, con un diámetro estimado de 40 a 90 metros, tiene un tamaño similar al de un edificio de 12 a 30 pisos. Roscosmos, la agencia espacial rusa y miembro del Grupo Asesor de Misiones Espaciales, participa activamente en el monitoreo y evaluación del asteroide 2024 YR4. En la reunión del Grupo Asesor de Misiones Espaciales del 31 de enero de 2025, en la que intervinieron diversas agencias espaciales, se determinó que si bien el riesgo de impacto sigue siendo bajo, su trayectoria será observada de cerca. Rusia, a través de Roscosmos, contribuye a los esfuerzos internacionales para analizar el comportamiento del asteroide y evaluar posibles estrategias de mitigación en caso de ser necesario. El asteroide 2024 YR4, debido a su tamaño relativamente pequeño y su bajo brillo, no es visible a simple vista. Sin embargo, con telescopios adecuados, su observación es posible desde distintos puntos del mundo en momentos específicos de su trayectoria. Desde su descubrimiento en diciembre de 2024, ha sido monitoreado principalmente desde el hemisferio sur, con mejores condiciones de observación en regiones como Sudamérica, Australia y África. En estos lugares, telescopios profesionales han podido rastrear su movimiento y refinar sus cálculos orbitales. A medida que se acerque a la Tierra en los próximos años, su posición en el cielo cambiará, permitiendo que pueda ser observado desde diferentes latitudes con telescopios más potentes. Para 2032, si su trayectoria lo acerca lo suficiente, podría volverse visible con telescopios amateurs e incluso con binoculares en cielos oscuros y despejados. Los astrónomos utilizan herramientas como NASA Horizons, software de astronomía como Stellarium o Sky Safari y redes de observatorios internacionales para rastrear su posición con precisión. Conforme se recopilen más datos, se podrá determinar con mayor certeza cuándo y desde dónde podrá observarse con mayor facilidad. Si en los próximos años se confirma que 2024 YR4 sigue una trayectoria de impacto, la humanidad aún tendría tiempo para intentar desviarlo. Existen varias estrategias que podrían emplearse para evitar una colisión. La primera opción sería un impactador cinético, similar a la misión DART de la NASA, que en 2022 logró desviar la órbita de un asteroide golpeándolo con una nave espacial. Otra alternativa sería utilizar una explosión nuclear cercana para alterar su trayectoria sin fragmentarlo. Mientras que una tercera opción sería el uso de un tractor gravitacional, una nave que se acercaría al asteroide y mediante su propia gravedad lo desviaría lentamente de su curso.
Por ahora, el destino de 2024Y R4 sigue siendo incierto. Aunque el riesgo de impacto sigue siendo bajo, las agencias espaciales continuarán monitoreándolo de cerca en los próximos años. Si bien es posible que, como ha ocurrido con otros asteroides, futuras observaciones descarten por completo la posibilidad de colisión, en el improbable caso de que el peligro persista, la humanidad contaría con una década de margen para tomar medidas y evitar el desastre. El asteroide 2024-YR4 ha despertado interés y preocupación debido a su posible trayectoria de impacto con la Tierra. Aunque la probabilidad de colisión sigue siendo baja, su tamaño y velocidad podrían generar consecuencias significativas si llegara a entrar en la atmósfera terrestre. Las estimaciones actuales indican que la mayor parte del riesgo se concentra en zonas oceánicas y algunas regiones específicas del planeta, mientras que la posibilidad de impacto en el Perú es extremadamente reducida. Si bien su tamaño no representa una amenaza de extinción global, un impacto en el océano podría provocar tsunamis devastadores y en tierra firme podría causar daños significativos a nivel local. Afortunadamente, la humanidad aún cuenta con margen de tiempo suficiente para mejorar el monitoreo de su trayectoria y, si fuera necesario, desarrollar estrategias de mitigación para desviar su curso. En los próximos años, observaciones adicionales permitirán reducir la incertidumbre y confirmar si este asteroide representa una amenaza real o si, como ha ocurrido con muchos otros objetos celestes, su órbita será recalculada y descartará cualquier riesgo de impacto. Suscríbete y no te pierdas lo que se viene.